Hoy exploraremos un tema enriquecedor, el sufismo. Este enfoque místico del Islam busca una relación directa e íntima con Allah. No como una entidad o una personalidad distante, sino como la esencia misma de toda existencia. En lugar de limitarse a rituales externos, explora una nueva devoción, llevando a experiencias transformadoras. En una conexión religiosa profunda, íntima. Para los sufíes, este sendero exige una renuncia a la búsqueda de placeres y bienes terrenales. Y digo la búsqueda porque disfrutar una experiencia es distinto, es diferente a desear repetirla. No implica negar el placer, sino dejar de perseguirlo. ¿Me entiende? Hay una gran diferencia entre
disfrutar de un amanecer, de un jugo o de cualquier cosa, y perseguir la repetición de dicha experiencia almacenada en mi memoria. Pero eso es, como se dice, harina de otro costal, es para otra charla. Aunque el mundo material no es malo, no es negativo, es necesario comprender que sus distracciones pueden alejarnos, distanciarnos de la percepción de lo eterno. Entregarse a lo trascendente requiere orientar cada aspecto de la vida hacia el amor y la unión con lo divino. Comprender el sufismo plenamente requiere explorar las influencias que lo moldearon a lo largo del tiempo. Con su legado cultural y religioso, Persia dejó una huella imborrable en el sufismo. La religión zoroástrica, florecida antes, mucho antes del Islam, desarrolló una filosofía basada en el dualismo entre luz y oscuridad. Este contraste simbolizaba el bien y el mal, además de dar un marco ético, donde el progreso personal exigía purificación y renuncia a las tentaciones materiales o terrenales. Aunque el sufismo no adoptó literalmente estas ideas dualistas, compartió el ideal de una vida disciplinada, dedicada al desapego y al encuentro con la verdad. El simbolismo de la luz, fundamental en el zoroastrismo, también ocupa un lugar central en el sufismo. En el Corán, capítulo 24, verso 35, leemos Allahu Norus Samawati wal Ard. Dios es la luz de los cielos y la tierra. Los sufíes interpretaron esta metáfora como mucho más que un recurso poético. Para ellos la luz simboliza el nur, la sabiduría divina que ilumina la verdad de la existencia, la conciencia. En contraste, la oscuridad presenta las ilusiones del ego y el apego al mundo material que oscurecen nuestra percepción de lo trascendente. Superar esta oscuridad es un desafío profundo, un desafío importante. Los sufíes se refieren al nafs, traducido como el ego o el fenómeno egoico. Es parte de nosotros que se aferra a los placeres terrenales, se apega a las posesiones y al reconocimiento. Para el sufí, combatir el ego es una lucha constante. Una purificación
que abre el corazón a lo divino. Este esfuerzo no busca negar nuestra esencia, sino transformarla, guiándonos hacia una conciencia pura, una conciencia iluminada. El neoplatonismo también influyó profundamente en el sufismo. Plotino, el filósofo de la antigüedad tardía, propuso que toda existencia emana de un principio absoluto llamado lo uno. Lo uno. Según su visión, todo en el universo busca retornar a su origen. Algo así tenemos en la Teshuvá hebrea, ¿no? El retorno. Este concepto tiene una gran resonancia con la idea islámica de Tawhid, la unicidad de Dios. Los sufíes adoptaron esta perspectiva para describir el viaje del alma como un retorno a la unidad divina, en un proceso retroprogresivo. El concepto de fana es central en el sufismo. Esta palabra árabe significa aniquilación, pero no en un sentido realmente destructivo. En el sufismo, fana se refiere a la disolución del yo individual en la realidad absoluta de lo divino. Ibn Arabi describió este estado como el reconocimiento de que toda existencia refleja en esencia a Dios. Su visión encuentra respaldo en el Corán capítulo 112, verso 1. Qul huwallahu ahadun. Di, Él es Dios. Di, Él es Dios, el uno. Este estado de fana no elimina nuestra humanidad. La transforma haciéndonos conscientes de nuestra conexión con lo divino. Pero el sufismo no solo incorporó ideas filosóficas, sino que también entabló un diálogo con las tradiciones gnósticas, que destacaban el autoconocimiento como vía hacia lo trascendente. Un dicho atribuido al profeta Muhammad refleja esta idea. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Para los sufíes, este conocimiento interior no es una simple introspección. Es un proceso de purificación, un camino donde el ego se disuelve y lo divino se revela en el núcleo de nuestro ser. Una revelación en el centro mismo del ser, de nuestro ser, en nosotros, en lo más íntimo, en las profundidades del ser. El dhikr, o recuerdo constante de Dios, es una herramienta fundamental en este proceso. Repetir los nombres y atributos divinos permite a los sufíes centrar su atención en lo eterno y alejar la mente de las distracciones mundanas, o llamémosle terrenales, ¿no? Este método trasciende el ritual. Es un esfuerzo consciente por mantener viva la conexión con lo trascendente en cada instante de la vida. Con el tiempo el sufismo dejó de ser un movimiento espontáneo
y se organizó en las hermandades místicas, llamadas tarikas. Estas comunidades que surgieron entre los siglos IX y X ofrecían métodos y enseñanzas ajustadas a las necesidades de los buscadores. La relación entre el maestro o sheikh y el discípulo fue esencial. El maestro no solo transmite sabiduría, sino que también actúa como modelo de vida y guía espiritual, lo que tiene ese aspecto que en el Vedanta denominamos en sánscrito acharya, aquel que enseña a través de su ejemplo personal, ayudando al discípulo a superar los obstáculos del ego. Durante la era medieval, el sufismo alcanzó su apogeo y se extendió por todo el mundo islámico. Órdenes como los Naqshbandiyya, la Qadiriyya y la Mevlevi difundieron enseñanzas sufíes adaptadas a las realidades culturales y sociales de cada región. La orden Mevlevi, conocida por su danza giratoria, utilizó el arte como medio para alcanzar un estado de comunión con lo divino. En contraste, Naqshbandiyya promovió un enfoque introspectivo, meditativo, centrado en el recuerdo silencioso de Dios. Estas órdenes transformaron no solo a los individuos, también enriquecieron la vida cultural y social de las comunidades donde se asentaron. Con su enfoque inclusivo y ético, el sufismo se convirtió en una fuerza unificadora que trascendió fronteras culturales y religiosas. El sufismo enseña que la búsqueda de lo divino no es un camino externo, sino un viaje interior. Invita a mirar más allá de las apariencias, superar las ilusiones del ego y encontrar en cada acto cotidiano una oportunidad para conectar con lo eterno. En esa luz, quizá descubramos no solo a Dios, sino también nuestra esencia más profunda. Al concluir esta breve charla, podemos detenernos un momento para reflexionar sobre la profundidad del mensaje que el sufismo nos ofrece. En su esencia más pura, el sufismo nos recuerda que la búsqueda de lo divino es un regreso a lo que siempre estuvo. Nos enseña que Dios no es externo ni distante, sino que una realidad presente en cada latido del corazón, en cada susurro del viento y en cada sombra que revela la luz. El camino sufí no es un sendero reservado para unos pocos, sino que es una invitación a mirar más allá de las apariencias, despojarse del velo del ego o el velo egoico y sumergirse en la profundidad de lo eterno. Esta enseñanza nos exhorta a amar sin condiciones, a dar sin esperar y a vivir cada instante con plena conciencia de que lo divino impregna todo lo que existe. Así como el sol nace e ilumina a todos sin pedir nada a cambio, el amor que nos conecta con lo sagrado debe fluir libremente, sin divisiones ni barreras. Al reconocer esa unidad, aceptamos que todo lo que somos y lo que existe pertenece a una misma realidad.
En esa aceptación encontramos la paz que trasciende las palabras. Descubrimos la verdad que no necesita explicaciones. Y el amor que no tiene fin. Que este momento de reflexión sea una chispa que despierte la pregunta esencial, no para encontrar respuestas definitivas, sino para seguir explorando y cuestionando y amando. Como las gotas que regresan al océano, nuestras almas anhelan la unidad que las devuelve al origen. Al final, todo lo que vemos y vivimos refleja un amor infinito que no se busca, solo se descubre.
Thank you.